Muy bien, pues empecé con este capítulo de Santiago porque es nuestra primera clase del año. Entonces, aquí quiero resaltar solo algunos versículos importantes que nos van a servir a nosotros como en nuestro trabajo de maestros, o bueno, aunque no estemos con grupo, en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, el versículo número 5, le voy a dar lectura, dice: si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él les dará, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros, pues a veces actuamos más como nosotros que como Dios. Y eso es precisamente lo que no debemos hacer. A veces en el aula o aunque no estemos frente al grupo, en el trabajo que estamos haciendo, nosotros queremos dar lo mejor de nosotros. Pero lo que la Biblia nos está diciendo y lo que nos dice a lo largo de toda la Biblia es: no quiero lo mejor de ti. Es más, no quiero nada de ti. Quiero que tú me reflejes a mí. Al contrario, Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. No nos está pidiendo nuestro mejor esfuerzo. Dios, al contrario, dice: tú niégate a ti mismo para que me puedas reflejar. Si ustedes no me están reflejando, pues en vano están trabajando, ¿no? En vano trabaja el que trabaja. Más adelante dice, por ejemplo, el que conoce la palabra de Dios y no la hace, no le sirve de nada. También en ese mismo capítulo dice: mis amados hermanos, quiero que entendáis lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, o un sinónimo de escuchar aquí es aprender, ¿no? Ustedes deben ser rápidos para aprender y lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Todos aquí, todos tenemos cosas malas. Todos. Y cuando Dios nos está confrontando, en vez de decir como que, ay, siempre. Dios nos puede confrontar a través de muchas personas. Dios nos puede confrontar a través de Ceci, a través de Mayra, a través de Dios, a través de Teresa. Dios nos puede confrontar a través de cualquier persona. Y en vez de tener una mala actitud, como, ay, sí, me lo dice, pero ¿qué? O sea, ella llega tarde, o lo digo porque yo llegué tarde el viernes. Pero ella, pues, tiene una mala actitud, pero mira ella cómo hace su trabajo. O sea, en vez de tener esa actitud, decir, es cierto, Dios me puede estar confrontando a través de esta persona, y en vez de enojarme, ¿qué es lo que debo hacer según lo que dice el versículo? Pedir sabiduría, pero aceptar con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón a las personas. Esa es nuestra meta como cristianos. Quisiera realmente que este año, porque aparte este capítulo termina hablando acerca de la lengua. Santiago habla mucho acerca de la lengua. O sea, él dice que todo el peligro que puede hacer un comentario. Aquí lo sabemos, ¿no? O sea, no es sorpresa para nadie que el chisme puede prender, dice más adelante, es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a la mano. O sea, de la abundancia del corazón que habla la boca, lo que más tenemos a la mano es la lengua. O sea, no tenemos ni que pararnos para envenenar a alguien, ¿no? O envenenarnos a nosotros mismos. Entonces, dice: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de Dios, es de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las cosas y, lo que hay en los cielos y en la tierra. Nunca cambia ni varía con una sombra de movimiento. Entonces, eso es como una pequeña reflexión para empezar este año, hablando de que 1, debemos ser humildes. 2, no debemos reflejarnos a nosotros mismos en nuestro trabajo. Y 3, debemos cuidar lo que hablamos. Es difícil, sí, es difícil, todos hemos caído. Pero miren que así como empieza un nuevo año, empieza una nueva oportunidad para ya no hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que hablamos el año pasado. Este es el último capítulo del libro que estamos viendo de la creación recuperada. Este es el último capítulo. Entonces, como forma de repaso, ¿qué recuerdan de lo que vimos de todo? De todas las lecciones que hemos visto desde que yo llegué hasta ahorita, hemos visto solamente un libro. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes? Que se les haya quedado. No es examen, o sea, no me interesa que se les haya quedado el 100%, pero sí que se les haya quedado algo. Yo recuerdo cuando explicaron la cosmovisión, que pues
que cada uno tiene su propio concepto acerca de la cosmovisión. Creo que eso recuerdo, algo así. Muy bien, gracias, Teresa. ¿Alguien más? Bien. El mismo todo el dualismo. No podemos estar en dos partes. Eres como eres. Realmente lo hacemos tan fácil ser dualistas. Que entre lo de la forma materia, es de las cosas que antes como los griegos lo pensaban, ¿no? Como que la parte de las cosas tangibles, como que eso era el pecado, nuestros pecados, pero realmente era la parte de la forma, que eran los sentimientos de nosotros, porque ahí es donde está en el profundo lo que hace que nuestro pecado crezca y todo eso. Muy bien. Que, por ejemplo, todo lo que es, me llamó la atención que todo lo que no es, digamos, no es bonito, no es humana de Dios, sino que es una manifestación del pecado que hay en nuestros corazones. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo que vimos a lo largo de este curso. Ay, voy a quitar el cable para que no se vaya a caer. Voy a usar el pizarrón. Si quieres, volteate, Dianita. Entonces, bueno, vimos varias cosas, ¿no? Pero lo que quiero que se les quede, y quiero que se les quede porque ustedes hacen las planeaciones, son 3 cosas. Uno es el motivo básico religioso, que lo vamos a abreviar así. ¿Cuál es el motivo básico religioso de nosotros como cristianos? Y eso lo vemos por lo menos cada lunes, que hacen sus planeaciones. Creación, caída. Muy bien. Decía Tereso, que se le quedó muy grabado. Dice Tereso que se le quedó muy grabado que cada quien tiene una cosmovisión diferente. Dice, todos tenemos una cosmovisión. Bueno, así como todos tenemos una cosmovisión, hay una cosmovisión que es la verdadera. No todos pueden tener razón. No todos pueden estar bien. Digo, habrá muchas cosas en las que coincidamos, pero no todo el mundo puede tener razón. Esa cosmovisión que es verdadera nos las enseña Dios en su palabra. Toda la gente explica de una manera su realidad, pero Dios quiere que entendamos la realidad de esta forma. Dios quiere que que sepamos que somos criaturas. O sea, nosotros pues no somos soberanos. Hablando de la palabra soberanos, no nos mandamos a nosotros mismos, no somos autónomos. Siempre la implicación de que hay una creación quiere decir que hay un creador. Y ese creador pues nos sustenta a todos. También veíamos en la caída todo lo malo, todo lo malo que hay en el mundo no existe dentro de la creación como tal, sino es la dirección, ¿qué iba a poner? La dirección que tiene el corazón del hombre. Gracias al pecado, todos los hombres se inclinan al mal, porque todos tenemos pecado dentro de nuestro corazón. Entonces nada bueno puede proceder del hombre, nada, de ningún hombre, ni siquiera así de Gregorito, precioso, como hace sus caritas. Realmente de él por sí mismo no puede proceder nada bueno, porque todos estamos caídos en pecado. La creación es buena, o sea, la creación es perfecta, la creación no peca por ser creación. Lo malo de la creación está en la caída y en las manifestaciones del pecado, que cuando hablamos de la caída del pecado vimos cómo el pecado se manifiesta de forma, aún en los detalles más pequeños. Digo, Lucy lo dijo como broma, pero es real. Una letra fea, realmente, o sea, una letra fea no expresa, o sea, es no que yo tenga letra fea y por eso estoy pecando, sino que es una forma en la que se manifiesta el pecado. Hasta en las cosas más sencillas vemos que realmente el hombre está, pero como un trapo de inmundicia. ¿Recuerdan que hablábamos de los trapos de inmundicia? Que cuando los leprosos, cuando alguien le daba lepra,
lo que realmente estaba pasando es que se le caía la piel. Entonces, para no andar regando piel por todos lados, se ponían unos trapos, así como momias, para que el trapo, o sea, si la piel putrefacta se caía, pues se les quedara ahí. Y después esos trapos se los quitaban y los lavaban y ya se los volvían a poner. Eso era un trapo de inmundicia. También era la menstruación de mujeres. Sí, bueno, normalmente las mujeres ni siquiera salían, no es que así como en estos siglos que seguimos en nuestras actividades, ellas tenían que encerrarse durante 7 días y luego ya. Pero bueno, eso era un trapo de inmundicia. Eso es lo que, así cuando Dios ve nuestras obras, lejos de Él, ve esos trapos, así como, ¿qué es esto? O sea, asqueroso, ¿no? Bueno, pero la buena noticia, y hablábamos del Evangelio, es la redención. Hablábamos que la redención, eso es recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Hablábamos pues de que la creación es el reino de Dios. Se perdió la perfección, se perdió el corazón del hombre, se perdieron tantas cosas por una mala decisión, que entonces Dios viene a recuperar a través de su Hijo todo lo que se había perdido. Y hablábamos de que la redención, o todas las palabras que describen a la redención, empiezan con recuperar, regenerar, restaurar, redimir. Vimos otras tantas respirar no, pero todo lo que nos alude a la redención, todo es otra vez. O sea, Dios no viene a hacer nada nuevo. Dios no viene a hacer así como, pues se me ocurre inventar otra cosa más bonita o más santa o más espiritual para darle a mis hijos. No, Dios dice, pues mi plan desde el principio era tan perfecto que en la redención únicamente lo voy a recuperar para que ustedes se den cuenta de lo perfecto que iba a ser. Y entonces nos da primicias. Ahorita en este tiempo, y lo habla el libro, estamos en el tiempo de... Bueno, ignoren el naranja, pero estamos en el tiempo del ya, pero todavía no. Ahorita en este tiempo en el que ya vino Cristo, ya murió por nosotros, ya resucitó, ya nos dio poder, ya nos dio autoridad, pero todavía no hay una consumación como tal. O sea, todavía podemos ver los estragos del pecado. Una fea letra, por ejemplo, o nuestro carácter, o las enfermedades, o el cansancio, o los problemas, o los chismes, o cualquier cosa que sigue reflejando el pecado sigue estando aquí. Pero Dios ya nos dio la victoria sobre el pecado, pero todavía no desaparece el pecado. Entonces, esta es la tensión en la que vivimos constantemente, en la que Dios ya venció al diablo, pero todavía no lo destruye. Entonces, sí, estamos aquí y vamos a estar en esta tensión todo el tiempo hasta que Cristo decida volver por segunda vez y decir, o sea, ya me llegó al colmo, estos seres humanos, bueno, la maldad. El plan que Dios tenga, cuando Cristo venga por segunda vez, se va a romper esta tensión. Pero ahorita, en estos tiempos, vivimos en el ya, pero todavía no. Y lo podemos ver en todo lo que hacemos. O sea, yo creo que a todos, eso creo, ¿verdad? Nos gusta nuestro trabajo. Personalmente, digo, si no me hubiera venido desde tan lejos. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta estar aquí, me gusta estar con ustedes, me gusta dar la clase. Pero, realmente, pues, me da mucha flojera a veces. Estoy cansada, a veces estoy triste, a veces estoy... Porque esa es la tensión en la que siempre vamos a vivir. Siempre va a haber un gozo, pero también va a haber el pesar del pecado. Pero, pues gracias a Dios que nos fortalece. Si no, no estaríamos aquí. Bueno, eso es un pequeño repaso. ¿Te parece? Sí. Ahí donde dice en la creación, estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un homosexual. Y decía que él no entendía el por qué Dios se había equivocado, ¿sí? Porque él hizo un cuerpo de hombre y él se siente mujer. Y es una manifestación del pecado, ¿no? Sí, Dios no se equivoca, el que te equivoca eres tú. Bueno, este es el primer punto que quiero que les quede. El segundo punto es, eso lo decía Lucy, las manifestaciones de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones de la palabra de Dios? Recordemos que la palabra manifestación es un sinónimo de mostrar, de enseñar. Dios se quiere dar a conocer.
Dios no nos va a aparecer así, hola, soy Jehová, ¿tú cómo te llamas? O sea, Dios no se da a conocer de esa forma porque aparte de que no lo entenderíamos, gracias a nuestro pecado caeríamos fulminados. O sea, no podríamos simplemente alcanzar a entender lo que es Dios. Dice Juan 17 que la vida eterna apenas nos va a alcanzar para conocer a Dios. Imagínense, toda la eternidad para poder conocer a Dios. Por eso vamos a tener vida eterna. Pero entonces Dios decide manifestarse a través de de su palabra, y esta palabra tiene 3 manifestaciones. ¿Cuáles son? La palabra estructural, la palabra direccional y la palabra de autoridad o autoritativa. Dios se da a conocer a través de la estructura. ¿Qué es la estructura? ¿O cuál es la palabra estructural? La creación. Dios se da a conocer a través de su palabra direccional. ¿Cuál es la palabra direccional? Esta es la más famosa, la Biblia. Y finalmente Dios se da a conocer a través de su palabra de autoridad, que es Cristo. Dios se da a conocer a través de estas 3. Y siempre van de la mano. O sea, no puedes nada más agarrar la Biblia y decir, yo quiero conocer a Dios a través de la Biblia. Ok, muy conocedor de la Biblia, pero ¿en qué momento lo pones en práctica? ¿Qué es lo que leíamos con Santiago? ¿Cómo puedes poner en práctica tanto que sabes de la Biblia en la estructura? O sea, si Dios dice, sé diligente, si el que no trabaja no coma, ¿cómo puedes poner eso en práctica? Forzosamente tienes que estar en la estructura. Nada de lo que dice, la Biblia es 100% direccional. Nada de lo que dice la Biblia puede funcionar por sí solo. A fuerza tienes que ponerlo en práctica en algún campo de la realidad. En este caso, en la estructura. Ahora, digamos que tenemos la Biblia y tenemos la estructura. Ninguno de estos dos vale nada si no tenemos a Cristo. Cristo es el que le da la autoridad a la Biblia y la autoridad a la estructura. Imagínense a alguien que conozca la Biblia y trate de llevar los principios bíblicos en su vida y trate de vivir de acuerdo a esto, pero no tiene a Cristo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, miren el pueblo judío. Precisamente eso es lo que hacen. Ellos conocen de la Biblia en el Antiguo Testamento y lo ponen en práctica. ¿Dios bendice eso? Sí lo bendice porque pues son un pueblo muy rico y muy próspero. Pero ellos no tienen la palabra de autoridad en Cristo. O sea, todo lo que están haciendo lo hacen en vano. Eso no los va a salvar. O sea, obedecer la Biblia por ser la Biblia por sí sola, eso no los salva. Ni porque lo pongan en práctica. Lo único que le da autoridad es Cristo, Jesús. He escuchado, por ejemplo, que aplica como que todo, o sea, que tiene una relación con Dios, que pone en práctica y o sea, y es muy en el sentido de que hasta a otras personas les da, o sea, es muy así, ¿verdad? También en la oración, pero que también tiene una relación pues en tipo pero que no va a ninguna iglesia. Entonces ahí está como de que pues realmente, pues ahí también Dios nos dice que vayamos y todo, que venimos, que somos solo de Cristo. Entonces ahí también aplicaría que, o sea, que aplique todo y que diga que hasta íntimamente tiene una relación con Él, pero que no va a la iglesia. Exactamente, o sea, ahí en este caso está, por ejemplo, tú eres cristiano, ya reconoces que Cristo es tu Señor. Tú tratas de vivir una vida en la estructura, pues sí tratas de cuidar a los animalitos, amar a tu prójimo. Pero si tú no conoces la Biblia, por ejemplo, así de acercarte a la Biblia, en Hechos 25 dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y así como te puedes encontrar eso, te puedes encontrar muchas otras cosas de que dice Dios, pues el séptimo día lo vas a guardar irreprensible para mí. O sea, no hay forma de negociar. Hay muchos cristianos que sí son cristianos y lo aceptan en sus vidas, pero simplemente no siguen la dirección de la Escritura, pues de nada les sirve. El tercer punto al que quiero que manejemos, y ya este año todos vamos a ser expertos, es las 3 relaciones básicas del ser humano. ¿Cuáles son? Siervo,
custodio. Que por eso ponen ahí la cruz. No. ¿A poco así se dice siervo? Por eso ponen así la cruz, ¿no? O sea, que Dios vino a restaurar, ya saben, la relación de Dios con el hombre, del hombre con el hombre y del hombre con la creación. Bueno, y por eso hay flechas para todos lados. Pero bueno, nuestras tres relaciones en las que no nos podemos despegar de estas relaciones. No tenemos ninguna otra relación. La relación de siervo es con Dios. O sea, la única forma en la que el hombre se puede relacionar con Dios es sirviéndolo. Dios nos da así como el gran regalo de hacernos sus hijos y lo que quieras, pero seguimos siendo siervos de Dios. Esa es la única forma en la que podemos nosotros acercarnos a Dios, sirviéndolo. La única forma en la que nos podemos nosotros acercar de forma agradable delante de Dios a nuestro prójimo es de custodio. Entonces este es del prójimo. La única forma en la que yo me puedo relacionar con ustedes para agradar a Dios es con respeto, amor y cuidado. O sea, no me puedo acercar. Por eso, pues, en cierta forma Dios condena el racismo. Todas esas cosas que no respeten el cuidado del prójimo están completamente en desacuerdo con Dios. A veces ser custodio significa ser autoridad, sí, pero eso no significa que no tenemos que amar por encima de cualquier cosa a las personas que están a nuestro cargo. Amar y cuidar. Esto es tan importante como cualquiera de las cosas que hemos visto aquí. Y a todos, por cierto, no solo a los que nos caen bien, a todos. Y esa es la parte difícil, pues obviamente si ustedes me caen bien es bien bonito amarlas y cuidarlas y darles todo lo que yo pueda. Pero hay gente que a veces no nos cae tan bien. No importa, sigue siendo nuestro prójimo. Mientras le veamos la cara, sigue siendo nuestro prójimo. A esas personas también hay que amarlas, también hay que cuidarlas y también hay que procurar por ellas. Y esto Dios nos los va a demandar. Y mayordomos, la creación. La única relación que podemos tener con la creación es de mayordomos. Esta palabra de mayordomo lo que quiere decir es que no te pertenece. No es como que, pues yo hago lo que quiera aquí en mi casa. Ni aunque compraste una casa, ni aunque compraste un coche, ni aunque compraste un terreno, ni aunque tengas un rancho, sigue sin ser tuyo. Estás administrando para alguien más. Entonces no es que voy a explotar así la tierra hasta que ya no dé más. No, la tierra tiene que ser cuidada. Toda la creación tiene que ser cuidada y administrada por nosotros. Entonces, digamos que estos son los 3 puntos en los que podemos resumir todo el libro que vimos. Y justamente son los 3 puntos que desarrollamos dentro de la cosmovisión. Cualquier cosa que nosotros queramos desarrollar siempre debe tener estos aspectos. Siempre debemos ver, pues obviamente que es creación de Dios, cómo se corrompió por la caída y cómo Dios lo redime. Todas las cosas. Siempre debemos estar conscientes de si es estructura, dirección o autoridad. Y siempre debemos ver nuestras relaciones básicas reflejadas en todo lo que hacemos. ¿Hasta ahí alguna duda? Ese es un pequeño repaso. Por ejemplo, hace rato que me preguntaste qué aprendimos y empezamos a hablar, pero es de acuerdo al desarrollo de las cosas que salieron. Pero lo ideal es que así, como dijiste, bueno, sí, pero aprendan. Sí, o sea, sí, yo sé que si hubiera rascado más, sí, con más preguntas, pues sí empezaban, ya me acordé de esto, ya me acordé de esto, ya me acordé de esto. Esto es lo más importante para desarrollar la parte de la cosmovisión. Algunos ya lo hacen muy bien. Nos sorprendió algunos planes de Teresa, por ejemplo. A ver, Teresa. Estructural, es lo mismo que con la creación, donde dice mayordomo. Ya ves que te pusiste creación. No. Ok. Es que aquí la palabra clave está en relación. O sea, esto es las relaciones. O sea,
sea, la forma en la que se... Es que ¿por qué puse igual? Fue mi error. La única forma en la que... Aquí voy a poner una H. La forma en la que se relaciona Dios con el hombre es en servidumbre. La forma en la que se relaciona el hombre con el hombre es de custodio. Y la forma en la que se relaciona la creación con nosotros es de que nosotros somos mayordomos o cuidadores de la creación. No significa que sea lo mismo mayordomo que creación. Esto sí, esto no. Porque, bueno, ahí leyendo los planes, por ejemplo, en este caso de eso, y qué bueno que está aquí porque es muy raro que se quede. Cuando pone estructural, pone esferas numéricas. Cinema y literal nomás pone eso. Por eso ahorita lo que él decía, creación, porque ha llegado a entender que las esferas son parte de la creación. Entonces cuando tiene que desarrollar estructural, pone esfera. Y luego le digo, mira, sí, pero son parte de, pero porque la creación está en la vida, esto. Y monomovimiento pertenece. Entonces ahorita lo que él quiere decir más es como, ¿por qué estructura, creación? Ok. Viene más ahí su confusión. Porque ya identifica, con la lectura que estábamos haciendo esta nota de su plan, ya identifica. Pero estructura y mayordomía y creación es donde... Ok. Bueno, aquí estructura, creación, hablábamos, la vez que hablamos de las esferas. O sea, la creación se puede explicar. Esto no viene en la Biblia. O sea, esto que voy a poner, esto sí. Esto que voy a poner aquí como un apartado que habla precisamente de la estructura, es una forma en la que filósofos cristianos lo han querido explicar. Si tú vas a la filosofía griega, aunque, bueno, filosofía. Si tú dices, yo quiero ser filósofo, tú vas, te inscribes en, no sé, en la UNAM, ¿no? Y vas al curso de filosofía. Lo primero que te hacen ver es la filosofía griega. Supuestamente, como la escuela es laica, nunca te van a enseñar que Dios, que acá, pero sí o sí te van a dar un panorama de la filosofía griega. Entonces, la forma en la que la filosofía explica todo el fenómeno de lo que ellos no llaman creación, pero naturaleza, va a ser las abstracciones. Dice, la razón del ser humano es la única capaz de hacer abstracciones de la realidad. No sé si esto lo vieron a lo mejor en prepa, pero yo tenía un maestro en la prepa que lo explicaba muy bien. Él decía como, nuestra razón que está dentro de nosotros, no está viendo una silla, está viendo la abstracción de lo que es una silla. Y era algo muy fumado realmente. O sea, yo decía como, parece falso. O sea, ¿cómo abstracción? Yo estoy viendo una silla, la puedo ver, la puedo tocar. Y él decía, no, tu razonamiento ya es una abstracción porque tú sabes lo que es una silla. Cosas muy complicadas. La filosofía cristiana, basada en la Biblia, a eso es a lo que quería llegar. Estos filósofos, no es que esto así, mira aquí, Juan 17:3 dice, esfera numérica, no, o sea, como tal no lo vas a encontrar así, tal cual en la Biblia, pero gente que amaba a Dios, que quería reflexionar, que decía, a ver, Dios nos ha dejado toda una estructura para desarrollar, vamos simplemente a sistematizarla. O sea, es una forma en la que tratan de explicar sistemáticamente, o sea, ordenadamente, lo que es la creación. Entonces ahí es donde aparecen las famosas 17 esferas de la realidad. Bueno, no puse 17, pero las imaginaremos. Así, ellos dicen, no hay tal abstracción de las cosas. Ni yo estoy viendo la abstracción de un ser humano y estoy aquí con ustedes, no. Es más, lo que en otras filosofías la razón la exaltan como si fuera la soberana, así la razón es lo máximo. Dentro de la filosofía cristiana la razón se encuentra dentro de la esfera analítica. Aquí vamos a poner a la razón. O sea, dentro de esta esfera está la razón, que tanto exaltan en otras filosofías. En otras filosofías la razón es como la señora, la razón es la que nos va a dar la explicación de todo el mundo, y dentro de lo que dicen los filósofos cristianos es no, la razón es parte de la creación.
pero no lo es todo. Porque no somos seres 100%, no somos seres que nos manejemos completamente por la razón todo el tiempo. Ponía ese ejemplo, ¿no? No es que yo diga ahorita, oh, sí, tengo hambre, oh, sí, esfera biótica. O no todo el tiempo estás, es más, casi todo lo que hacemos es preteóricamente. Preteórico, o sea, antes de razonarlo lo hacemos. ¿Cuántas? Por ejemplo, aquí todos hablamos español. Tereso entiende español. Entonces, antes de que nos metiéramos a la escuela, nosotros no sabíamos qué era un verbo, qué era un adverbio, qué era un pronombre, pero entendíamos perfectamente si nuestra mamá nos decía, ay, hija, te hubieras tomado la leche que dejé en el refri, la dejé para ti. Si ahorita yo les dijera, a ver, explíquenme esa oración, ¿te hubieras tomado la leche que dejé para ti? ¿En qué tiempo está? No sé en qué tiempo está, pero entendí lo que dijo mi mamá. ¿Por qué? Porque no todo lo que hacemos es razón y seres 100% racionales. No, la razón es parte de la creación y así es como la desarrollamos. Entonces, a lo que decías de Teresa, la estructura tiene un orden que Dios ha puesto. Muchos filósofos cristianos han descubierto este orden. Incluso Doyeber, que es el que puso esta parte de estas esferas, él dijo, si en algún momento ustedes llegan a descubrir a través de la Biblia que esto está mal, tírenlo a la basura, no nos sirve. Y Doyeber escribió como no sé cuántos tomos acerca de la filosofía, o sea, su obra magna, y él dijo, si esto en algún momento ustedes descubren que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, tírenlo y no le hagan caso. Hasta el momento nadie ha descubierto algo así, entonces digamos que es la mejor forma en la que tenemos para explicar, para sistematizar la creación. Pero, ¿recuerdan que hicimos un diagrama así como lleno de bolitas? Que se unen entre todas. Y decíamos, el ser humano experimenta la realidad aquí. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, a Dios así, no sé por qué Él es así, le gustó dejar oculto entre la creación todo lo que nosotros tenemos que descubrir. Dios quiere que nosotros trabajemos así, escarbando. Lo que significa escudriñar es escarbar hasta, ¡ay, mira, una gema! Mira, aprendimos esto, ya sabemos leer, ya sabemos escribir, ya sabemos lenguaje de señas, ya sabemos enseñar. O sea, todas esas cosas son las que Dios quiere que descubramos dentro de la creación. Que no es una tarea fácil, pero es una tarea hermosa. Siempre y cuando lo hagamos desde esta perspectiva, de que todo lo que descubrimos es porque, Señor, te servimos. Desde esta perspectiva, que todo lo que descubrimos es para compartir. Y desde esta perspectiva de que no tenemos que explotar el mundo para nosotros, sino tenemos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hacemos. ¿Sí? Perdón, Lucía, hablé muy rápido. Y así como no tomamos en cuenta de que todo lo que hagamos o tengamos tenemos que rendir cuentas. Exactamente. Pensamos como propio O lo hemos escuchado, o sea, este esquema lo he hecho varias veces y lo escuchamos y en la iglesia se dice y sí, somos siervos de Dios y somos siervos de Dios, pero como dice Santiago, si tú sabes y aprendes y lo que sea, pero no lo pones en práctica, se te olvida. Por eso pone el ejemplo del espejo, ¿recuerdan que leímos? Dice, las personas que conocen y no hacen son como esas personas que se ven en el espejo. En el tiempo en el que está escribiendo Santiago no existían los espejos como los nuestros, era plata pulida. Por más pulida que esté la plata, no te puedes ver bien, o sea, se ve borroso. Entonces dice, esas personas que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica son como gente que se ve en el espejo y luego dice, ¿cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo era? ¿Tenía el cabello negro? ¿Tenía el cabello blanco? ¿Cómo soy? Y se tienen que volver a ver. Ya. ¿Cómo? O sea, todo el tiempo tienen que estar recurriendo de nuevo porque nunca lo ponen en práctica. Dice, si ustedes solo son oidores y no son hacedores de la palabra, es lo mismo. O sea, que tú te sepas la palabra de memoria o esto de memoria y no lo pongas en práctica, es lo mismo que no saberlo. Finalmente no estás haciendo una diferencia. Entonces, bueno. ¿Otro comentario, preguntas hasta aquí?